buenas noches y que tengas una gran semana. La estamos comenzando ahora mismo cuando son las 20:35 aquí en vivo en la pantalla de Bravo TV con nuestra mesa de reflexión y debate. Comunistas se llama y voy a presentar a mis camaradas de esta noche, empezando por Sergio Zabalza. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bien, Juan, contento de aquí estar con los camaradas. Me gustaría que hoy hablemos un poquito del derrape, del plan económico, el pulgar para abajo que le están dando gigantes de las finanzas internacional como el JP Morgan al plan económico del Toto Caputo, con el incremento de la violencia institucional, la detención de Alesia Abaigal, por ejemplo, y las amenazas de que a la principal figura de la oposición directamente se le permita hablar, existir, decir y opinar. Todas cuestiones que están por fuera de la Constitución, del Estado de Derecho y que determinan, denuncias que estamos frente a la dictadura del mercado. Seguramente habrá oportunidad para que hablemos de eso, Sergio. Saludo también en la extrema izquierda a Néstor Pitrola, de vuelta con nosotros hoy. Bienvenido, Néstor, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? Bien, muy bien. Contento de compartir acá y, en mi caso, con una agenda de luchas obreras y luchas sociales descomunal, que son un reguero en Buenos Aires y en todo el país. Algo que muchas veces no se observa, ¿no?, en los medios tradicionales. Se oculta una realidad que, bueno, un día les explota, como explotó tantas veces en la historia argentina, y sorpresa. Creo que hay un volcán social que está en ebullición. Muy bien, hablaremos de eso también. Paso ahora a mi derecha para saludar a dos camaradas que todavía no conociste aquí en este programa, pero que, bueno, conoces seguramente por su trabajo periodístico. Empiezo por Claudio Mardones. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Favor. Entiendo que se conocen también con el camarada Pablo Varela, que está en la extrema derecha hoy. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Bien, ¿ustedes se conocen? Sí, señor, totalmente. Somos compañeros en la redacción del diario Perfil. Perfecto, muy bien. Él es mi editor. Bien. Básicamente para establecer categorías y escalafones. Perfecto. ¿Cómo está el vínculo? ¿Se sobrelleva esta hora y media? Por lo menos lo podemos más o menos Por manejar. supuesto. Sí, bueno, sí, usted dígalo, por favor. Lo sobrellevamos bien, bien, tenemos una cordial rivalidad. Ok, perfecto. Podríamos decirlo así, Interesante. ideológica, además. Vamos a ver cómo se pone... Contrapunto de ideas. Bien, es lo que quiero para esta noche, así que vamos a ver cómo se pone en juego y de hecho vamos a empezar refiriéndonos a un tema que tiene que ver con una nota que ha firmado Pablo aquí y que tiene que ver con la gente que estás viendo ahora mismo en pantalla. Ves un círculo amarillo alrededor de uno de los rostros, te voy a contar quién es porque, bueno, al menos a los que están alrededor de él sí los conoces. Resulta que hay algo que se llama Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la AICI, que ahora me van a explicar de qué se trata. Y tiene como titular AICI, tiene como titular al actor y conductor Diego Zucalesca. Ahí lo ves con el círculo amarillo alrededor de su rostro y ahí lo ves en la playa con el presidente Milei, amigo del presidente Javier Milei y de la secretaria general Karina Milei. Cuenta la AICI con una caja millonaria. En menos de un año, el compañero de teatro del presidente recibió alrededor de 17.000 millones de pesos, una cifra superior al reciente último aumento de partidas para el Hospital Garrahan, que fue de 16.000 millones y un poco más. Los giros de fondos provienen de la Secretaría General de la Presidencia, precisamente de Karina Milei. Y estos datos surgen de un pedido de información pública solicitado por el diario Perfil, y ahí es donde entra tu trabajo, ¿verdad, Pablo? Sí, exactamente, sí. Lo que hicimos fue, bueno, solicitar información, justamente que hay una ley que permite que nosotros podamos pedir esta información, y la agencia que estabas mencionando es la ex fundación o agencia Exportar, ¿no? La idea de esta agencia es poder promover exportaciones por un lado e inversiones por otro. ¿Qué llama la atención de esto? Por un lado, que Diego Zucalesca es un conductor y periodista y actor. Tenía una obra de teatro que llamaba El consultorio de Milei con el presidente antes de ser presidente.
Sí, no parece ser alguien que maneje claro, digamos, conocimientos sobre importaciones y exportaciones. Exactamente. Sobre comercio exterior, ¿no? Exactamente, no es un licenciado en comercio exterior, no sabemos exactamente cómo está desarrollando su labor, pero es un poco los antecedentes que tenemos. Pertenecía al área de Cancillería. En junio del año pasado, Karina Milei la acapara dentro de sus funciones, le cambia La el nombre. agencia formaba parte de Cancillería. Totalmente, claro, tiene Bien. sentido en la perspectiva, digamos, de que fomentar el comercio exterior y las inversiones. Bueno, la toma Karina Milei, la transforma y el 2 de julio asume Diego Zucalesca. 2 de julio del año pasado. Correcto, del 2024. Entre agosto y abril de este año recibe estos 17.200 millones que vos mencionabas recién. Y el último aumento del Garraham es 16.650 millones. Ahí entra un poco el juego obviamente con el amigo Claudio, que es un gran editor y un gran compañero de trabajo, y obviamente el juego periodístico en la comparación, ¿no? Claro. Obviamente que... No es que una cosa tenga que ver con la otra, no, pero comparando volúmenes exacto, de dinero para una agencia que no sabemos exactamente en qué está usando ese dinero y para qué está sirviendo, ¿no? Algunos de esos datos los tenemos, ha invertido o ha gastado ese dinero en lo que tiene que ver con la Argentina posicionarse en algunas ferias, por ejemplo, ferias que tienen que ver con tecnología, con energía, 52 millones para la OTC, otros 41 millones para la OTC, que es la misma feria que tiene que ver con energía, 17 millones en una feria de minería en Chile, y después 3,1 millones en una feria de libro infantil en Bolonia. Okay. Esto es por lo menos lo que nos respondieron. Nosotros obviamente cuando vos confeccionás un pedido de información pública haces un cuestionario muy extenso, estás habituado a que te respondan un porcentaje muy pequeño de todas esas preguntas. De hecho no nos contestaron cuáles son los honorarios que cobra Zucalesca por su función, se rehusaron, pero bueno, lo que tenemos sí como dato para medir cómo está funcionando es que la inversión directa extranjera en el último trimestre del año pasado, según el BCRA, cayó y que la balanza comercial se viene achicando. Sí, y hay otro dato llamativo, al menos en principio, que es esto de haber trasladado la agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Secretaría General de la Presidencia que maneja Karina Milei. Digo, totalmente. Esto es por lo menos llamativo, ¿no? Y no forma parte de las habituales funciones de la Secretaría General, que tiene más una cuestión casi de intendencia dentro de lo que es la Casa Rosada y de Olivos, de manejo de la seguridad presidencial, no de cuestiones que tengan que ver con la economía. Pero bueno, es una Secretaría General particular, no digo Karina Milei. Claro. Ahora, con respecto a el uso de los fondos que tiene destinados esta agencia, esto que pedías, ¿no?, en este pedido de información pública, ¿qué te permite esto decir con respecto a la transparencia del funcionamiento de esta agencia o, en todo caso, o la opacidad del funcionamiento de esta agencia? Bueno, la verdad es que es poco lo que se puede decir, porque obviamente vos te remitís únicamente a lo que ellos te informan, no tenés mucha manera de contrastar otros datos. Un poco esto que señalábamos respecto de cuáles son los montos que se utilizaron en distintas ferias y después medirlo en resultados, ¿no? Esto que mencionábamos recién respecto de las inversiones extranjeras que vienen cayendo, la balanza comercial. Atribuirle eso a Zucalesca es un montón y es un exceso desde ya. El rumbo de la economía me parece que pasa por otro lado, por esto que mencionábamos al pasar al principio, digo JP Morgan y todo lo que sabemos. Pero bueno, un amigo del presidente en una caja millonaria, cuando vos ves o cuando comparás con otras áreas sensibles, digo como salud, tiene incluso más volumen, porque otro dato que nos dijimos es, recibió hasta ahora 17.200 millones, pero tiene proyectado 9.000 millones más para el 2025, que todavía no lo recibió. Bueno, seguramente con lo riguroso que es el presidente con respecto a los números y al Estado y a la actividad del Estado, le van a exigir una eficiencia total, ¿no?, a Zucalesca, más siendo amigo, ¿no? Eso esperamos. Escuchame, yo veo que acá los periomierdas una vez más complicando al pobre Milei. Disculpen, pero bueno, es lo que les toca. Otra vez más. Viste que me salió bien. Sí, te salió bien. Lo dijo muy bien. Yo lo pronuncié bien, él no. Sí. Viste, le cuesta aprender el libreto. Porque se excita mucho con su propio chiste antes de decirlo. El libreto que le pone, no le sale. Esto es terrible porque además es un fracaso total. Deberían devolver la guita, por supuesto, y reasignarla para otra cosa, devolver la guita, porque hay un derrumbe de más del 80% de la balanza comercial. Es decir, si una agencia estaba para inversiones,
yo al plantearle a usted el tema me acuerdo que fue uno de los temas de la crisis con Mondino. El manejo... Diana Mondino, que fue la primera canciller. La primera de este canciller, gobierno, ¿no? cuando Karina Milei, como bien dicen ustedes, le saca el dominio de esta caja. Son cajas para las amistades políticas para desarrollar una camarilla de gobierno. Es decir, más casta que esta porquería. No tiene nada que ver. Vos te das cuenta que la política del gobierno está derivando en una avalancha importadora, en turistas, los pocos que pueden hacer turismo, digo pocos, capaz que son algunos millones, pero somos 47 millones en la Argentina, lo hacen afuera. La balanza turística se ha derrumbado de tal forma que no la compensás con nada, ni con vaca muerta, ni con las exportaciones de soja, etc. Es decir, que esto es un robo. Y ustedes lo han comparado muy bien con el Garrahan. Después me gustaría hablar de la cuestión del Garrahan, ¿no? Vos sabés que cuando mencionabas que este señor que encabeza esa dependencia estatal es un actor, la primera palabra que me apareció fue farsa, que es una forma dramática absolutamente magnífica. Todo el elenco gubernamental, toda su trayectoria es una farsa. El problema es que ellos hacen todo el país el escenario. En psicoanálisis uno ve si hay algo artístico cuando la obra está en el escenario, está circunscripta al escenario. Cuando esto se extiende a todo el auditorio y ya no hay un testigo, entonces estamos en el campo de la locura. Yo tengo la impresión que Argentina hasta ahora estuvo en una suerte de locura farsesca y hay signos, lo mencionaba Néstor hace un ratito respecto de toda esta ebullición, no sé si fue exactamente el término que utilizaste, que está en ciernes, y frente a lo cual veo que Milei no tiene recursos. Yo he escuchado tonterías como decir, por ejemplo, que Javier Milei es una persona inteligente. No es inteligente, es un señor aplastado por su certeza chiflada, que cayó en un momento de la historia propicio que le permitió a su discurso, que lo arrastra desde siempre, a una suerte de delirio, encajar y llevar adelante una farsa que este país creyó. Pero ya hace varias semanas que ha sido desplazado del centro de la agenda y todo indica que cada vez va peor. Estas cosas que se conocen, tengo la impresión que van a ir los datos que desmienten toda el delirio de la casta y demás, van a terminar finalmente bueno, vaya a saber con qué destino funesto para todo este elenco gubernamental. Habrá que ver este caso en particular, cuánto crece, cuánto trepa. ¿Cuándo publicaste la nota, Pablo? La nota salió el sábado. Este el sábado sábado en el papel, obviamente, y en la web. Por ahora, digamos, no hay un ilícito. Lo que hay es lo que uno puede hacer o deducir, digo, en términos periodísticos, es establecer criterios y parámetros. Obviamente el Garrahan tiene un presupuesto que es mucho más grande, pero venimos de un conflicto muy potente. Los residentes del Garrahan estaban cobrando 797.000 pesos por semanas y por meses de laburo y por años de formación. El gobierno tuvo que maniobrar sobre esa situación, dio a regañadientes este aumento de 16.000 millones de pesos, y entonces ahí nosotros, Claudio y Rosario, que son los jefes de la sección, encontramos, me parecía, una nota interesante para poder compararlo y para decir, bueno, hay prioridades dentro del gobierno que dice no tener nunca recursos, ¿no? Está claro que es una comparación que vos establecés, pero bueno, la verdad que contrastando un número contra el otro, exacto, y es muy fuerte. Y porque además sigue el conflicto en el Garrahan. Además sigue, por supuesto. Por favor, hemos tenido un enorme paro ahora el 25, el miércoles de la semana pasada, porque los residentes son una pequeña porción del hospital, también muy importante, porque si no les pagan no pueden vivir, pero el 90% del hospital está reclamando aumento, los médicos, los enfermeros, los profesionales no médicos, los administrativos, y no se ha descubierto un ñoqui.
ustedes saben, un ñoquis. Pero no no se era que descubrió los ninguno. residentes... Tenían Que hasta por- el número de la cantidad de ñoquis, lo tenían ya todo establecido. Todo ¿te acordás? establecido, no apareció uno. Por otra parte, un gobierno que está hace 1 año y medio y que tienen el control del hospital, hubieran puesto de relieve quiénes son los ñoquis y los trabajadores no tienen ningún problema. Si hay alguien en la plantilla que está cobrando un sueldo y ellos no lo conocen, no apareció ninguno. Sí, es decir, es toda una campaña sucia que creo que el pueblo argentino no la cree. El Garrahan está cada vez en el mayor, en el favor popular, ¿no? Es cada vez mayor el favor popular, es una causa enorme. Nosotros estamos promoviendo una marcha como fue la de la universidad. Salgamos 1 millón de personas por el Garrahan. Primero porque casi todos alguna vez tuvimos un hijo atendido en el Garrahan, pero además porque es el vértice de una discusión que es la de la salud pública. Y la están vaciando por esta vía, porque se van los residentes, se van los médicos, se van a un enfermero el otro día dijo me voy del país. 30 años de experiencia, que dicen algunos especialistas, yo lo buscaba ese enfermero porque es de excelencia. Entonces están destruyendo la salud pública, mientras financian estas cajas y tenemos un presidente que festeja que somos la 13ª potencia militar del mundo, cosa que no me consta, y si fuera cierto, ¿qué sentido tiene y a dónde nos quiere llevar? ¿A qué guerra? Cuando la guerra que tenemos es contra la pobreza, la dependencia, el endeudamiento, la falta de desarrollo industrial y todo lo demás que tenemos en el país, ¿no? Vamos a hablar ahora justamente de esto, cómo recauda el gobierno, cómo se las puede arreglar para llegar hasta octubre sin demasiadas preocupaciones. Bueno, veremos. En todo caso, suena nuevamente la posibilidad de, bueno, el regreso de las retenciones al agro y un eventual aumento a horas de que las retenciones a la soja y el maíz aumenten por el fin de la baja transitoria. La mesa de enlace elevó su queja ante el gobierno, mencionó que la presión fiscal que sufre el campo es asfixiante y reclamó que no haya más medidas de corto plazo sobre los derechos de exportación. En un comunicado conjunto firmado por las 4 entidades que conforman la mesa de enlace, la Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural, los dirigentes del agro pidieron medidas urgentes y definitivas que atiendan los graves problemas de competitividad que arrastra el sector. No importa cuándo escuches esto, siempre lo dicen, ¿no? Digamos, siempre están atrasados, siempre tienen problemas de competitividad, ¿no? Y siempre hay que darles algo. Pero aún así van a sostener a este gobierno. Vos decís, Por porque por ahora... cuestiones ideológicas. Por Ok. cuestiones ideológicas. Es más que ideológico. Buscan que ejecuten las tareas contra los trabajadores. Ahora te digo una cosa, yo estoy recorriendo la provincia porque soy diputado electo y exdiputado por la provincia de Buenos Aires. En mi campo de lucha y de militancia, los hilos bolsas anda por cualquiera de las rutas. He estado por la 3, hacia Bahía Blanca, hacia La ¿Están tan Barriga. llenos? La semana pasada estuve en San Nicolás. Están llenos de silobolsa. Están liquidando lo que necesitan liquidar y juegan a la devaluación, bueno, ante la apreciación cambiaria y todo lo demás. Ahora, la mesa de enlace hizo una protesta formal, pero Pino, de la sociedad rural, dijo hay que tener paciencia. Ahí coincide con lo tuyo, pero con algo más. Bueno, la sociedad rural justamente representa... El gran capital agrario Claro. se va concentrando en la quiebra de los chacareros, de los que tienen un campo arrendado y ya no da para la renta de doble piso. Hay una crisis en el sector agrario, no te quepa ninguna duda. Hay una crisis en el sector agrario, pero no es la crisis de los dueños de la Argentina. No, claro. No. ¿Tenemos información de qué puede llegar a hacer el gobierno con respecto a las retenciones? Digo, subirlas con respecto al valor en el que estaban antes de esta baja que le dieron por algunos meses. Forzar una negociación nuevamente. Ese es un elemento. Y además hay otra punta que es que el próximo miércoles hay una sesión solicitada en la Cámara de Diputados, ya está convocada. Hubo 2 movimientos, uno de un sector del radicalismo que venía buscando incluir el debate vinculado a los emplazamientos para debatir la ley de financiamiento universitario. Con esto último que ha pasado, bueno, se suma también
2 o 3 proyectos para buscar la eliminación de las retenciones, que esto es una pulseada y esto abre otra escenografía, porque nos volvemos a encontrar con la mesa de enlace deambulando por los pasillos de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. ¿Con regalitos? Con gestos, con quejas, con a veces silencios, con algunas desilusiones, pero ha llegado un momento. Es un momento de inflexión también, porque para toda la mesa de enlace que hace un par de meses atrás, cuando estaban preparando una ofensiva, los iban a recibir en el gobierno y lo primero que hizo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, fue abrir esta posibilidad, este impasse para una reducción temporaria de las retenciones. Bueno, ese plazo terminó. Hay una crisis de expectativas ahí, porque la idea era que por este otro semestre esto se extendiera en un proceso progresivo y virtuoso, según la mesa de enlace, para finalizar con esta instancia. Pasó todo lo contrario. Eso implica que hay un proceso de renegociación y que al mismo tiempo se abre otro escenario con una oposición que en algunos casos es muy maleable, es muy volátil, pero que en algunos puntos puede sorprender cuando puede llegar a los 129 necesarios para poder sesionar y quizás propinarle una derrota simbólica al gobierno. Hoy la oposición y la oposición en el Congreso está más fuerte que hace un año. Tiene un nivel de fragmentación muy grande. Han sucedido 2 o 3 intentos importantes a partir de ese nivel de fragmentación y dispersión y diferencias. Hubo un paso muy importante que fue el año pasado, cuando empezó la primera etapa del Capitán Veto, ¿no? O sea, la primera sanción por parte de las 2 cámaras del Congreso de una ley de financiamiento universitario, también de una serie de cambios en materia previsional. Vino el veto, empezó la pulseada, empezó otro proceso en la Cámara de Diputados, porque finalmente a partir de la muñeca del gobierno hubo una fractura en el radicalismo que les permitió evitar de que esa ley fuera ratificada por la Cámara de Diputados. No es un dato menor, porque ahí surgen los radicales con peluca. Claro. Esa fue, digamos, podríamos decir, una de las primeras pruebas de la oposición. Oposición muy variopinta, una mayoría de esa oposición que es Unión por la Patria, un radicalismo fracturado en 4 bloques. Hubo un bloque como Encuentro Federal conducido por Miguel Ángel Pichetto, pero donde también está hasta el socialismo santafesino. Es decir, tenemos características muy disímiles en el medio de ese arco. Ahora, aún así, han logrado 2 o 3 veces conseguir algunos posicionamientos que condicionan al oficialismo, pero están marcados por la fragilidad. El miércoles que viene, uno de los puntos principales... Esto es pasado mañana. Sí, señor, totalmente, ya. Y en ese contexto, uno de los puntos principales es emplazar, es decir, pedirle, ordenarle a José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto, que trate los proyectos que no ha querido tratar. Uno de esos tiene que ver con financiamiento universitario. Bien. Otro de los temas que se va a cruzar es precisamente retenciones. Pero esa pulseada, para que pueda impactar en el gobierno, todavía resta un camino. Habrá que ver, me parece a mí, ¿no? También leer un poco qué pasa con los gobernadores y los gobernadores. Me parece que es otro año, ¿no? El primer año, digamos, había otra legitimidad y ahí logró de alguna manera disciplinar al Congreso. Este es otro año, hay elecciones, hay un malestar en el agro, más allá, digamos, de las diferencias ideológicas que se puedan manifestar, y después hay gobernadores que responden también a esa base electoral y a esa base social, digamos. Claro. El campo no es solamente el gran productor, es un entramado mucho más complejo. Entonces, para Córdoba no es lo mismo, para Santa Fe no es lo mismo, para algunas provincias no es exactamente lo mismo, y hay una alerta, ¿no? Porque empieza además, vos fíjate que si recorriste el fin de semana los diarios y las noticias, ahí se abre ya desde la semana pasada un frente que puede ser el de los gobernadores, tratando de detallar en lo que tiene que ver con la caja, con la decisión propiamente dicha de los recursos, y con un plan de gobierno o económico que no funciona. Entonces la recaudación cae. Claro. Díganlo, digamos, ustedes podemos decir lo que quieran, digamos, el presidente exhibe una serie de números que podrán ser macros, pero eso no se siente en el día a día, no está en la calle, no está en el ánimo de la gente. La recaudación claramente cae, los gobernadores reciben menos y hasta un momento te van a soltar la mano. Digo, esto del regreso, si bien es lo que estaba previsto, ¿no? Que vuelvan las retenciones ahora, ¿no? También habla de una necesidad del gobierno fiscal, de esos fondos, ¿no? Fiscal, obviamente. Fiscal, de una necesidad fiscal. Antes de octubre, ¿no? Absolutamente. Y con un dato importante, que a veces uno lo va naturalizando con el tiempo, pero estamos transitando el segundo año de la presidencia de Javier Milei, segundo año sin un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación. Deliberadamente. Esto, totalmente. Claro. Y eso implica que la relación, que ya es complicada con las provincias, con un presupuesto sancionado por el Congreso, bueno, ahora muestra que la frazada es mucho más corta, de que hay niveles de discrecionalidad
discrecionalidad que son mucho más tirantes que con presupuesto, que hay 2 o 3 temas que son muy complicados para las provincias y que también se han ido naturalizando en la conversación pública, la finalización de los subsidios para el transporte público en el interior del país, una serie de cuestiones que condicionan a las provincias. Parece que desde la semana pasada también otra articulación que parece impensada en el CFI, de nuevo, otro momento, Consejo Federal de Inversiones, reunión de todos los gobernadores, segunda reunión con negociadores del jefe de gabinete Guillermo Francos, no prosperó. Presentan un proyecto en donde firman los 24 gobernadores, es decir, que estamos hablando de un proyecto de ley firmado por macristas, peronistas. Por Kicillof y por Jorge Macri. Claro, todos exactamente. juntos. Todos juntos firmando 2 cuestiones, diciendo, bueno, el impuesto a los combustibles, hay un porcentaje que va para las rutas, no lo reparten. Bueno, los vamos a obligar a que lo repartan por ley. Ahora, para llegar a este punto, 1 año y medio. 1 año y medio. Aguantaron 1 año y medio. Aguantando, eso habla, me parece a mí, o de la fatiga de los materiales o que está empezando a cambiar los términos de la negociación con los gobernadores en este momento, donde el Congreso se transforma en otra caja de resonancia. El otro punto, que también es otra glándula muy sensible, los aportes del Tesoro Nacional. Déjà vu para todas las otras presidencias, por la discrecionalidad en esos fondos. Bueno, también la idea es forzar al gobierno por ley a que los distribuya. ¿Por dónde va a entrar el proyecto? Por el Senado. ¿Podría retrasarse? Sí, porque están en pie de guerra, pero también dispuestos a negociar. Claro. Y, perdón, ¿no? Pero digo, el año pasado, dentro de, por ejemplo, de lo que fue la negociación por la ley bases, vos podías ver todavía un Guillermo Francos con cierta capacidad de negociación, de articulación, si bien ya empezaba a asomar la figura de Santiago Caputo muy fuerte, digamos, para poder sentarse en la mesa con los gobernadores, pero hoy me parecería que la respuesta fue esa puesta en escena del Consejo de Mayo reflotada un año después. Claro. El Consejo de Mayo, ¿cómo salió de la galera Sí, hace unos claro. días? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, Hubo 2 ahora- reuniones de los gobernadores en el CFI y de repente dijeron, bueno, Consejo de Mayo. Sí. No, Pero pero nada, aparte digo, una con un- postal muy tímida. Gente que muy ustedes, tímida. a partir de ahora, ustedes son el Consejo de Mayo. Les Exactamente. avisaron cuando llegaron, Sí, ¿no? A sí. Carolina Más o Lozada. menos. Exactamente. Más Bueno, o los menos. nombró por decreto. Los nombró por decreto, un Consejo de Mayo que terminó en el 9 de julio, con una foto muy ambiciosa, 9 de julio, en la noche, Mauricio Macri. Eran muy intemperie. poquitos en la foto. Todos los Sí, gobernadores el año ahí. pasado, acordamos. dice él. El año pasado, ¿eh? Sí. O sea, hablo de 9 de julio. Cuando del se año- firmó. Cuando se firmó, eso fue 2 meses después, el 25 de mayo. Claro. En comparación con la foto actual, Salón de los Escudos, planta baja de la Casa Rosada, Guillermo Francos y, bueno, los invitados Ritondo, por decreto. Cornejo, sí, Cornejo, Lozada, exactamente. Rapalini de la UIA y Martínez de la UOCA. Y el Gerardo Martínez, eterno Gerardo Batallón 601 Martínez, de la UOCRA, agente antiobrero frente a todos los gobiernos, ¿no? Que me decían aquí la semana pasada, digo, no es que se mandó solo, fue como representante de la CGT. Claro, sí, porque lo mandan a él, pero los otros están todos atrás. Ahí voy a la agenda del gobierno y de buena parte del establishment, que yo creo que es por lo que se sostiene mi ley, ¿no? Es decir, ustedes han descrito un parlamento que en 1 año y medio fue pólvora mojada, porque cuando no aparecieron los votos para la ley base, aparecieron los 87 héroes para que queden firmes los vetos a los jubilados, Que ahora no están, ¿eh? el veto Ojo a los... que parece que ahora no están. Bueno, Faltan héroes ahora. eso, Faltan héroes eso ahora. es resultado Va a faltar de gente en el asado de Olivos. eso es resultado de una crisis política. Ahí iba el tema. ¿Y qué agenda nos proponen? Hoy habló Melconian, que dice, bueno, hay que ir a una reforma previsional. Nosotros, en estas sesiones que vos describís, nos vamos a hacer fuerte en el aumento a los jubilados, que es una migaja, 7%, pero por lo menos el 7%. La cuestión del aumento en el bono que cobran los jubilados, que está congelado en 70.000 Exactamente. desde hace más de 1 año y medio. Y en la cuestión de los remedios gratis, bueno, la prórroga de la moratoria, que es el otro tema, porque 8 o 9 de cada posible jubilado no tienen los años, víctimas del trabajo informal que no combate ningún gobierno. Entonces, nosotros planteamos que eso se puede financiar, terminando con el trabajo en negro, reponiendo los aportes que Menem sacó en los 90 y que nadie discute. En cambio, Melconian dice hay que jubilarse a los 70. Yo lo mandaría a laburar a una obra, como chofer de un colectivo, ¿no?
en los gremios del frío, de la carne, lo mandaría a trabajar a Melconian, que dice a los 70 años ahora se busca novia. Qué simpático. Por eso te digo, la agenda es una agenda de derecha, una agenda contra los trabajadores en la crisis esta que se refleja con los gobernadores, bueno, tipos como Yarlora o Puyaro son fuertes representantes del capital sojero, se va a meter en la crisis el problema, pero es evidente que manda el primer artículo de los presupuestos que no fueron, que era le pago al Fondo Monetario y a los acreedores de todo tipo, y después veo en qué gasta la Argentina. Yo les recuerdo que los dos presupuestos que no fueron tenían como primer artículo este artículo, que es para destruir el Garrahan, para destruir esto, no obstante lo cual parece que fondo para algunos negociados o fuerzas de represión siempre los hay. Yo creo que de conjunto este asunto de las retenciones y demás está mostrando una crisis del gobierno, porque hay una crisis de todo el esquema económico y que no hay recaudación, ustedes lo marcaron, se cae el consumo. Milei dice que hay una explosión de consumo, lo dijo textual, hay una explosión de consumo, entonces no podría caer la recaudación. Bueno, hay mucha gente que está viajando al exterior, Néstor. Sí, eso es cierto. Pasajes. Eso es cierto, consumos de cierto lujo, de una clase media alta, que de pronto encuentra cómo veranear afuera. Es otra cosa, por lo menos una política económica que haga que eso veraneen adentro, para que caiga alguna migaja, ni siquiera eso. Te quiero decir, es un esquema en crisis, se van los dólares y hay un problema con el financiamiento terrible, porque están financiando déficit con deuda, porque se habla de la falta de dólares, totalmente cierto, es todo un tema que podemos verlo después en otros temas, pero se está financiando la cuestión fiscal con deuda sobre la deuda, capitalizando intereses. Argentina está en uno de los ciclos de endeudamiento más veloces de nuestra historia, sí, todos los cuales nos llevaron a una crisis, sí, en pesos y en dólares. Y volviendo un poco también sobre el Congreso, digo, me parece que el gobierno apunta al recambio legislativo porque todavía tiene pendiente una serie de reformas, lo provisional, lo impositivo, lo laboral, con el Fondo Monetario atrás, ¿no? Esto es central y es clave y es un poco lo que viene, por eso también este plan de aguantar con el tipo de cambio anclado, para que la inflación no se te dispare, está toda la economía puesta en función de que la inflación no se te acelere y poder mostrar ese número en octubre y ver qué número le queda, digo, tanto en Senado como en diputados, que tampoco va a ser gran cosa por más que el gobierno haga una buena performance, claro, que no me lo imagino. Ayer hubo elecciones en Santa Fe, signos de alarma. Locales, digo, ¿no? Locales, sí, por supuesto. Santa Fe es el tercer padrón electoral de la Argentina, digo, por si alguien no lo sabe. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tiene casi 3 millones de electores, muy baja la participación. Una vez más, muy baja el gran dato. Muy baja la participación en Rosario, que es el 40% del padrón electoral santafesino. 4 puntos menos que en abril. 4 puntos menos que en abril. Yo calculé 5 y pico. De 53,6 a 48,3. Lo tengo estudiado. 52 el número final. No, pero eso es de la promedio provincial. Rosario es 53,6 a 48 y 3 o 48, algo así. Y no le fue bien al gobierno, perdón, cerraba claro, eso con... no le había ido bien ya en abril, ¿no? Digo, con la convencional constituyente. Pero en el 2023 sí le había ido bien y es una provincia grande. Y es interesante el ganador en Rosario, porque Juan Monteverde, encabeza un grupo de gente que desde hace muchos años está trabajando junto a los sectores más vulnerables, más atacados por la ley del mercado. Vaya como ejemplo que toda su gesta empezó con la recuperación de un tambo que iba a ser rematado. Se ganó esa lucha, el tambo hoy se llama La Resistencia. Luego se creó una empresa de alimentos, uno de los cuales, de los alimentos que produce, se llama un dulce de leche que se llama Tan Violentamente Dulce.
que me parece un logro que sintetiza toda una gesta, una manera de entender la política, porque esa gente trabajó cuerpo a cuerpo con los trabajadores, con los vulnerables, con la gente de las villas, con la gente de los barrios. Es una muy buena noticia, una muy buena señal dentro de todo un escenario por demás casi trágico, ¿no? Un outsider. Un outsider. Sí, pero de alguna al manera. frente de todo el tren fantasma del peronismo, de Traferri, el gran armador, hombre vinculado a causas muy oscuras, Muy pesadas. muy pesadas, Senador por el departamento de San Lorenzo. en la provincia de la hidrovía y todo lo demás, de esos puertos que conocemos. Es decir que también acá hay una reflexión desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, cómo el peronismo va buscando ciertas caras. Ahí estaba el Grupo Rossi, estaban todo el tren fantasma del peronismo, buscando ciertas caras progresistas funcionales a salvar al viejo aparato del PJ que tiene los antecedentes que tiene. Nosotros hacemos esa reflexión política, ¿no? A los votantes, a los trabajadores, al pueblo argentino. Creemos que esto es una estafa, lo marcamos con Santoro también, lo hemos marcado con cada uno. Y creo que el proyecto Kicillof es lo mismo. Bien, alertas en la economía, por supuesto, de eso venimos hablando también y vamos a meternos ahora un poquito más en detalle con el alerta de JP Morgan. Un reciente informe de JP Morgan, el gigante bancario estadounidense, sacudió los cimientos del mercado local en la previa a la apertura de esta semana al recomendar a los inversores desmantelar sus posiciones en el carry trade en la Argentina y reducir significativamente su exposición a bonos en pesos y pasarse a dólares. El documento fechado el 27 de junio, hace solo 3 días, y titulado Tomándose un respiro, marca un cambio abrupto frente a la postura de JP Morgan de abril, cuando promovía invertir en activos en moneda local, como las LECAPs, ante un contexto de estabilidad cambiaria y altas tasas de interés. Tras el informe del JP Morgan, un hombre de Caputo minimizó el ruido electoral. El director del Banco Central y asesor del Ministerio de Economía, Federico Furiase, reafirmó el rumbo del gobierno luego de la recomendación del banco JP Morgan de reducir la tenencia de bonos en pesos por el ruido político y consideró que el mejor anticuerpo es tener una macro sana. Bueno, ¿está sana la macro? Estos de JPC son unos zurdos de mierda. Un poquito, ¿no? Eunucos. ¿Te parece? ¿Cómo está la macro, en todo caso? Bueno, la macro tiene las características un poco que las mencionábamos, ¿no? Con el gobierno tratando de anclar el tipo de cambio, haciendo una serie de esfuerzos y de malabares para que el dólar le quede estable, y lo que se ve acá es que hubo un flujo de ingresos de capitales financieros, básicamente, que atraídos por la tasa de interés en pesos se fueron colocando en distintos instrumentos. Bueno, ese esquema es el que hay mucha duda, ¿no? ¿Cuánto tira más? ¿Cuánto dura más? ¿Hasta dónde llega esta cuerda? ¿Hasta dónde va el poder tener una tasa atractiva en pesos y cuándo salís? Hubo ahora, hace poco, no recuerdo la consultora, pero la Argentina no mejoró su calificación. MSI creo que es, o MSDI, una de las calificadoras de riesgo más importantes. La Argentina lo logró mejorar. Bueno, acá empezamos a ver en este informe algo de ese ruido que empieza a aparecer en la economía. Hay dudas, retomo lo del agro. Venía el agro liquidando en un ritmo relativamente interesante, 200, 250 millones de dólares diarios. Eso va a seguir a partir de mañana cuando se restablezca la vieja alícuota para el maíz y para la soja. Bueno, son interrogantes obviamente que están hacia adelante, y además un dato que no hemos mencionado pero que uno lo escucha a veces charlando con distintos actores es: hay inflación en dólares. Absolutamente. Hay inflación en dólares. Vos decís, che, el dólar cuesta 1.200 para hacer un número redondo, ¿no? El oficial. Sí, claro, pero cuando vos querés construir un metro cuadrado en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires o del país, te cuesta mucho más el metro cuadrado de lo que te costaba antes en dólares. En dólares. O sea, necesitas más pesos. Claro. Por lo tanto, obviamente, todo eso deprime. Deprime. Vamos a verlo a Federico Furiase, a ver cómo nos tranquiliza a todos con respecto al rumbo de la economía. A verlo.
en las últimas horas se sumó, sí, un informe del JP Morgan, Federico, que te quería preguntar qué es lo que ustedes piensan de eso, que JP Morgan dijo que prefieren dar un paso atrás con el tema de la inversión acá en bonos en la Argentina, que prefieren esperar, sobre todo por el tema del ruido electoral, pero sin embargo dicen nos mantenemos positivos con el mediano plazo de Argentina. Es decir, esto también abona mi teoría particular de que Cristina lo que pretende hablando de economía, tanto de economía y no tanto otras cosas, es hacer ruido electoral, hacer ruido económico para afectar en definitiva políticamente al gobierno. No es ninguna novedad lo que estoy planteando, pero sí me parece importante porque el JP Morgan se está haciendo eco del ruido electoral, y el ruido electoral en realidad es básicamente lo que dicen unos y otros. Totalmente. ¿Y sabés cuál es el mejor anticuerpo, la mejor medicina desde el lado del que está haciendo política económica para minimizar cualquier ruido político o también ruido externo? Hoy tenemos mercados internacionales muy complejos donde suben las tasas en el mundo y hay mucha volatilidad en los mercados internacionales. El mejor anticuerpo es tener una macro sana. Entonces nosotros tenemos un programa de estabilización donde logramos sostener superávit fiscal, le pusimos fin a la emisión monetaria y en la tercera fase recapitalizamos al Banco Central con dólares, reservas líquidas de libre disponibilidad, en un nuevo régimen de flotación cambiaria donde hay libre flotación entre el piso y el techo de la banda y donde se salió del cepo. Entonces, esos fundamentos macroeconómicos es la mejor medicina para minimizar cualquier ruido político o externo. Yo no sé qué entendieron ustedes, pero con tantas palabras, para mí solamente le echaron la culpa a Cristina. Digo, creo que es lo único que vi. Totalmente. No nos equivocamos. Son entonces, ellos los que la nos culpa generan es de problemas. Cristina. Exactamente. Por eso tenemos turbulencias. Perfecto. Entonces el JP Morgan es kirchnerista. Bueno, depende. En abril no, pero ahora puede ser que Claro. sí. O en abril sí, ahora no sé. No, claro, los muchachos no esperan la votación. Imponen un curso político, vámonos de los bonos argentinos, y te cuento. El tema es si lo hacen todos al mismo tiempo. Estos ¿no? son claro, y estos son los grandes amigos de Milei. Es un síntoma de la crisis de la política de Milei. Sí. No es será menor. que Milei cree que son sus amigos, pero no son sus amigos, no son amigos de nadie? Son los dueños del mundo y no son amigos. Milei es un títere que les servirá y lo tirarán a un costado cuando no les sirva más. Mira, nosotros escribimos en una editorial de Prensa Obrera, paso el aviso, nuestro periódico del Partido Obrero, lo pueden ver en prensaobrera.com. Compite con Perfil, pero digamos... Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Descubrimos hace 15 o 20 días que la balanza de pagos, que es la entrada y salida de dólares que refleja toda la economía nacional, había tenido un déficit de 13.500 millones en el último año. Bueno, una semana después fue título de todos los diarios que el primer trimestre tuvo 5.000 millones de dólares de déficit. Es un derrumbe. Es, digamos, el saldo neto negativo de toda la economía, porque la balanza de pago refleja absolutamente todos los movimientos. Después, estos dijeron, vamos a hacer una ley para que la gente saque los dólares del colchón. Maravilloso. Después del blanqueo, hicieron todo tipo de cosas. En abril fueron 2.000 millones de dólares al colchón. Es decir, con este dólar barato, llamémosle, precio apreciado o como lo quiera llamar, el que tiene un ahorro se sigue yendo al colchón. Otro fracaso del gobierno. Y hay una fuga de capitales. Las empresas han fugado 1.700 millones de dólares en los últimos meses de no ganancias, porque ese cepo sigue, pero sí de pagos de créditos a sus casas matrices, que es la forma de sacar los dólares del país. Es decir, que no pega una. Y vos te das cuenta que no pudo acumular reserva. Y otro bolazo de Milei dijo, el dólar va a ir a la banda de abajo, al piso de la banda.
Habló de un dólar de 600 pesos, ¿no? En algún momento. Fue al piso, claro, sí. Fue al piso de la banda. Me pregunto que además sigue bajando la banda porque tiene un 1% por mes de rebaja. Baja y sube, ¿no? En 900, claro, sube la de arriba. Sube. Exactamente. Entonces, esta recomendación de la banca Morgan, creo que puede estar anunciando un marzo 2018 de Macri. Porque es cuando se empezaron a ir los que entraron al carry trade. Claro. No esperaron ni a agosto ni a septiembre, digamos, que vinieran las elecciones. Esta gente dice, vámonos ahora, porque no sabemos esto cuánto aguanta. Lógicamente, ¿quién va a ser el gran perjudicado? El pueblo trabajador argentino, porque cualquier movimiento devaluatorio, vos sabés el impacto que tiene en la economía popular. Hay un interrogante que era previsible que surgiera, especialmente de parte del establishment. Primero la sorpresa de Javier Milei presidente y después las preguntas que iba a tener el establishment en las elecciones de medio término. Lo que está pasando, interpreto yo, pues una mirada muy periodística, pero creo que lo que está sucediendo ahora es que sí, la macro ha empezado a transitar la etapa electoral más fina, en un desafío muy importante para la Libertad Avanza, el primero que tiene siendo gobierno, en un contexto en donde esas fragilidades en el Congreso están de manifiesto y aparte plantean una línea. ¿Por qué digo esto? Porque por más de que a la Libertad Avanza le vaya bien, que logren llegar a acuerdos con el PRO en la provincia de Buenos Aires, que mejoren la performance, no van a llegar al quórum propio. Claro. No van a llegar al quórum propio en la Cámara de Diputados y difícilmente puedan contar con quórum propio en el Senado. Y ese es un dato que para el establishment también habla de cuáles son los márgenes para poder moverse en esa cornisa tan delicada para conseguir acuerdos. Y ahí es donde se empiezan a complicar algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque la gran sorpresa, y quizás en ese plano, si no hay mayorías en el Congreso, sí es posible que nos encontremos con una sorpresa, que es que buena parte de los votos en la Cámara de Diputados que formaban parte del bloque, que forman parte del radicalismo, y que son las bancas también del PRO, quizás en ese momento sí nos encontremos con un bloque violeta mucho más amplio, pero construido a partir de la pérdida del PRO, de la coalición cívica y del radicalismo. Ahora, que una gran crisis política de todo el sistema, porque la mitad del electorado no vota. Claro. Ahí hay un problema de legitimidad social. Sí, pero con legitimidad o no, Néstor, si en el medio el oficialismo no llega a tener el quórum, bueno, yo estoy con vos, pero ahí viene... Eso el establishment no le interesa. Ya sé, sí, más o menos. Ellos miran el problema de que un sistema electoral se empiece a deslegitimar. Si en Estados Unidos el voto ni siquiera es obligatorio. Bueno, pero acá siendo obligatorio se está cayendo ahí. Tengo mis dudas, Néstor, al respecto. Yo te digo cuál es la preocupación de ellos. Esto es un hervidero social. Los conflictos sociales que hay en la provincia de Buenos Aires son un reguero. Mañana desayuno en la puerta del INTI, los trabajadores movilizados cortando la General Paz. El otro día corte en el puente Pueyrredón de la gráfica Morbillo, ocupada hace como 3 meses. Georgalos, despido. La tercerizada Seco, despido. La universidad, conflicto, paros y movilizaciones. El INTA, otro conflicto en puerta. El Garrahan, por supuesto, lo hablamos aquí. Te quiero decir, es un hervidero social el país. Hay una dirigencia peronista que está en la tesis de Cristina, volveremos en el 2027. Pero por abajo se está... Lo tuviste con la paritaria de Fernández de la UTA, 35 cuerpos delegados revelados contra esa paritaria. Me dejas pensando, Néstor, yo creo que no hay ninguna dinámica social que sea subestimable. Lo que pasa es que en este caso, otra señal para el establishment es que nos encontramos con un gobierno que en este contexto, ante el incremento del conflicto social, está dispuesto a endurecer la represión y si es necesario matar. Bueno, pero entonces a mí me en parece, la historia... Solo para ser restridente, Néstor, pero a mí me parece que en ese proceso hay una dinámica de acumulación de fuerzas políticas, ninguna es subestimable, y en ese proceso creo yo que también estamos enfrente, para poder caracterizarlo periodísticamente, de un gobierno que ante el incremento del conflicto social no solamente está dispuesto a criminalizar, a procesar, sino también a reprimir. Y ahí viene el comienzo de este análisis hemos compartido. Los consensos sociales para bancar esas decisiones políticas. Yo creo que toda esa dinámica entra en el prisma de la macroelectoral durante estos meses, me parece a mí, hasta que nos encontremos. Aún así, en esa situación, insisto, aún así en esa correlación, el oficialismo
con estas tendencias no logra tener quórum propio en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Y te digo, creo que la macroelectoral va a estar muy condicionada por la calle. Nosotros vemos asociadas las urnas y la calle como nunca, por el nivel de conflicto social. Les propongo que hagamos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Tenemos más temas para tocar este lunes en Comunista. Ya venimos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
21 y 29, aquí estamos de vuelta en vivo haciendo Comunistas en Bravo TV y venimos hablando desde hace ya un par de semanas o un poco más de las dificultades de parte del gobierno para recuperar el centro de la agenda y el centro de la escena, algo que no le viene saliendo del todo, pero fíjate lo que pasó ayer. Ayer sacó a la cancha al hijito de cuatro patas. Efectivamente, el presidente Javier Milei presentó este domingo a su perro Conan, supuesto padre de sus otras 4 mascotas, en el marco de un programa de streaming que estaba recaudando fondos para 2 refugios de animales. Sin previo aviso, el mandatario nacional sorprendió a los conductores de Neura y apareció con su can en el estudio ubicado sobre la calle Gorriti, en el barrio porteño de Palermo. Hay un detalle que hay que tener muy en cuenta, me parece a mí, y es la vestimenta del presidente Milei, que es la misma, por otro lado, que tenía su entrevistador, ¿no? Un señor al que llaman Tronco, perdón, no sé su nombre, pero le dicen sí, Tronco. Hoy Romina Mangel tuiteó su nombre, ahora lo voy a buscar. Pero los dos estaban vestidos de IPF. Un PNT. Sí, esto es un PNT, esto es un chivo, PNT, ¿no? es una acción publicitaria, ¿no? Digo, se habla mucho, el gobierno insiste muchísimo en cómo ha eliminado completamente la pauta a los medios de comunicación, pero sabés también que se dice mucho cómo esa pauta fluye y que fluye a través de publicidad de YPF, por ejemplo, pero en este caso directamente es, bueno, como se decía antes, el hombre sándwich, ¿no? Exactamente, sí, señor. El hombre publicidad, ¿viste? El hombre sándwich era este que venía con una publicidad adelante y otra atrás en la calle. En la ¿no? calle, y cruzaba la calle. Por eso se le decía sándwich. Bueno, en este caso lo tenés al presidente y al señor Tronco, que trabaja ahí en Neura, haciendo chivos de YPF. Bueno, Sergio Figliuolo. Bueno, le mandamos un saludo. Estuvo allí, obviamente, el presidente Milei, también la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, que también fue con su perro, fue con Thor. Ahí podés ver cómo tiene justamente en su mano la cadena con la cual lleva a Thor. Bueno, esto como un punto de partida, ¿no? De lo que fue esta conversación, esta entrevista, siempre a medios amigables, ¿no? De parte del presidente de la Nación, pero ahí, dejando a un lado el tema de los perros, el presidente volvió a apuntar con dureza contra los medios, en este caso acusándolos de no mostrar los resultados de su gestión y dedicó también dardos a la oposición. Afirmó, enfrente no hay un rival, hay un enemigo. Me quiero detener aquí porque digo, de lo que está hablando es de argentinos y argentinas, de todas formas. No digo, ese rival que no considera rival, sino enemigo, es alguien a quien el presidente está gobernando, quiero decir. Es el presidente de todos los argentinos, incluso de estos a los que él les dice enemigos. Ese es el rasgo fascista por excelencia. Este tipo está dispuesto a matarte, sigue diciendo el presidente. Los zurdos de mierda, como Mongo, tipo Mengolini de la vida, llamaban a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos e insultarlos, sostuvo Milei para justificar este ataque. Creo que podemos ver un fragmento de la entrevista en el cual el presidente justamente se refiere a esto. A ver. Está mal, porque vos enfrente no tenés un rival, vos tenés un enemigo. Claro. Es decir, y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Porque eso, no se confundan, los zurdos de mierda, tipo los Mengolini de la vida, de hecho, ¿qué llamaba? Llamaba a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos e insultarlos. Ella misma dijo que si era necesario para que yo no avanzara, estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad sobre mí. Sí, sí, digamos, están los audios, están los videos, está todo. Y de hecho, toda esa mierda de periodistas, porque son una mierda, ¿qué me han dicho? Me han dicho incestuoso, me han dicho zoofílico, me han dicho homofóbico, digo, me han dicho nazi, digo, ¿qué no me han dicho? ¿Qué no te han dicho? Entonces, digo, después les viene el vuelto y no se las bancan. Es decir, pero no se dan cuenta que los que primero tiraron la piedra, y tiraron no una, tiraron un montón de piedras, fueron ellos. Entonces, ¿qué pasa? La gente le sacó la ficha y se cansó. Se cansó porque se dieron cuenta que son los enemigos de la gente. La gente de bien se da cuenta que esos tipos lo que hacen es destruir, digamos, y con tal de tener poder no les importa. Está mal.
Bueno, ahí estaba el presidente Milei, no sé si notaste en el plano, pero sentadita en el piso, allí atrás, está la diputada Lemoine, que también tiene un mameluco de YPF. Creo totalmente. que es lo más cerca que estuvo de ser una trabajadora, ¿no? Digo, se puso un mameluco de YPF en su vida, debe ser este el momento más cercano a aparecer una Está bien trabajadora. maquillado el presidente. Claro, es la maquilladora, sí, por si alguien es todo se un le escapa. dato, ¿eh? Está bien maquillado en Cuando este caso el presidente. Yo estoy acreditado en Rosada y cuando vos, cuando el presidente va a recibir a algún periodista para dar una entrevista, uno puede ver a Lilia Lemoine un rato antes de la entrevista que generalmente se graba, obviamente en el despacho presidencial. Y además es diputada. Y además es diputada, sí. Pero me parece debería que ser diputada primero y después, en todo caso, Una en sus chica ratos libres, multifacética. asistir al presidente. Pero bueno, es un poco eso. Cuando Sí, yo quisiera, perdón, pero Sí. quisiera hacer un alto sobre el conductor del programa, porque lo deja el presidente seguir. No está bueno. Lo deja Mañana, seguir cuando está ensañándose con el periodista. Mañana nos podemos cruzar en algún medio, mañana somos todos laburantes de esto y me parece que no está bueno. Me parece que estaría bien que el conductor le ponga un freno, por más que el entrevistado sea el presidente, ¿no? Sí, ahora, yo te entiendo, Pablo, pero digo, obviamente en la mayoría de las veces que el presidente se ensañó con el periodismo, lo hizo delante de alguien que supuestamente es un periodista. Digamos, No. Y es más grave que lo haga el ensañamiento de la figura presidencial que lo que haga un periodista. Pero bueno, yo desde mi lugar de periodista hago este aporte. Por supuesto, sí, perdón. Yo creo que hay un viejo dicho que dice, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. El tema de los periodistas ensobrados, poquito a poco, a medida que pasa el tiempo, te das cuenta que son los genuflexos que él usa para sus entrevistas. Y si te pusiste un mameluco de YPF, que es además el mismo mameluco que tiene el presidente, es difícil que puedas decir que no sos un ensobrado. Está complicado. ¿no? Está complicado, claro. Bueno, y lo hemos visto en cada una de las entrevistas, lo hemos visto con la famosa entrevista intervenida por Santiago Caputo, la famosa. La de Johnny Viale. La de Johnny Viale, claro. Intervenida por un asesor presidencial, lo cual indica que, bueno, no era ninguna entrevista, las preguntas estaban arregladas y algo se salió del libreto en algún momento. Es decir, poquito a poco se va develando que el ataque es a la libertad de opinión, a la libertad del periodismo, y bueno, queremos hacer una reivindicación absoluta. Ojo, cuando salieron los escraches del kirchnerismo contra el periodismo, el Partido Obrero los repudió. No importa la distancia política que tengamos con cualquier periodista, particularmente con los laburantes del periodismo. Después hay empresas periodísticas con líneas editoriales, todo lo que conocemos. Pero la libertad de opinión, la libertad de prensa, y bueno, nos quieren ir sacando todo. Vos en algún momento dijiste que frente al conflicto social ellos tienen preparada la represión. Bueno, esto forma parte de tratar de edificar un régimen político. Tenemos que advertirlo desde el comienzo. Más que ¿no es preparar, cierto? la están aplicando. Y además Sí. en ese contexto la están sofisticando con algunas herramientas que deberían pasar por el Congreso o no. Por ejemplo, la reforma de la Policía Federal. Absolutamente. Un dato importante. O ¿no? el emplazamiento de 10.000 soldados del ejército para cumplir tareas inconstitucionales, Bueno. contrarias a la ley Es que creo que de también, seguridad interior, y lo que estamos retratando aquí con también creo que capacidades tiene que de ver, tener gente. pero el otro lado es la narrativa, es una narrativa, en muchos casos negadora, que invierte la carga de la prueba, que no funciona para poder afrontar una entrevista periodística lisa y llanamente, y que eso requiere una serie de cuidados, y que aún así en esta situación de ajuste brutal, ha mostrado altos niveles de eficiencia para poder sostener ese consenso social. Por eso yo creo también de que esa es otra de las herramientas que tiene en este momento el gobierno, que forman parte de la macroelectoral también, porque ahí hay una apuesta discursiva, mediática y narrativa doblemente ofensiva, en donde además no solamente trata de puntualizar y elegir a los periodistas como el frenemy, el enemigo preferido, sino que va acompañado del otro lado de la aspereza de esta conversación pública, que es la represión
en el espacio público. El recrudecimiento de la violencia, de la represión, como vos bien señalás. El famoso protocolo de Bullrich. El gobierno se está desgastando y está empezando algo está pasando ahí. Decaer. La necesidad, de, por ejemplo, del ataque a Julia Mengolini, armar con inteligencia artificial un video para mostrar esta cosa incestuosa inventar esto ya realmente es alarmante. Sí, por supuesto, nuestra solidaridad, ¿no? con Julia Mengolini desde aquí. Con Julia. Le mandamos un fuerte abrazo, pero más allá de esto, pensaba, porque la idea que está detrás de este ataque y de la reacción de Mengolini es esto de bancarse el vuelto. Viste que es algo con lo que insiste mucho Milei, ¿no? O sea, bueno, hiciste algo. No te bancás el vuelto, claro, pero si hay un vuelto es porque hiciste algo. ¿Y cuál sería y la idea, porque la idea es que el gobierno es como una especie de gobierno de la venganza en un punto, ¿no? Entonces, me hiciste un daño y ahora vas a ver lo que te vuelve. Ahora bancate el vuelto, ¿no? Sí, montan una fake news para después montar el vuelto. ¿Y cuál sería el vuelto? ¿Lo que le pasó a Roberto Navarro? Bueno, ese es un vuelto. Bueno, claro. Ese es un vuelto. Simbólicamente eso significa un vuelto. Es una trompada por la espalda. Y a una eso trompada que lo mandó al hospital. Y a eso no es menor. Sumar otras violencias que no son. Y la de Pablo Grillo, por parte de la fuerza de represión. Exactamente reprimidos, la cantidad de periodistas que han sido golpeados, la cantidad de periodistas que han sido agredidos. Bueno, me parece que ese es el otro costado de esa violencia simbólica. Hay una parte de violencia simbólica y mediática, hay otra parte de violencia directa. Material, en muchos casos avalada por la máxima autoridad del Estado, instrumentada y defendida además por otros funcionarios del Estado. Lo alarmante es la naturalización de todo esto, porque pienso hace 4 o 5 años hechos como estos hubiesen sido inadmisibles. Totalmente. Y hoy la sociedad asiste a lo de Pablo Grillo, ahora lo de Julia Mengolini, lo de todo lo que hemos enumerado aquí, es absolutamente, es la naturalización, una más. Ya estamos esperando a ver qué van a hacer el día siguiente. Es una de los puntales más importantes que tiene el gobierno y dentro de los ministros que está mejor posicionada. Bueno. Incluso no nos extrañemos si Bullrich termina siendo candidata en octubre. Es una candidata competitiva en este momento. Sobre todo en el electorado porteño. Se evalúa la posibilidad de que sea candidata. Señor. Eso en ciertos despachos de Rosada que tienen, digamos, el monitor electoral. Candidata. Ahí, obviamente, uno no sabe si es que se la quieren sacar de encima un poco también, porque es una mujer que puede generar algún problema, algún dolor de cabeza en la gestión. Porque tiene aspiraciones, digamos. Porque tiene aspiraciones, porque la sacás del medio y demás, entonces la mandás a un cargo legislativo. Pero es verdad que uno puede estar, digamos, recibiendo algún tipo de operación de ese tipo, pero sí, en Casa Rosada está muy instalada la noción de que es una muy buena candidata. ¿Candidata en dónde y a qué? Suponte que senadora, Ciudad de Buenos Aires. Bien. El objetivo, ganarle al PRO, porque jugando ella podría significar dañar gravemente al PRO en su territorio originario por segunda vez. Es increíble, pero perdón, que sea ella Bullrich podría. La encargada de darle el tiro de gracia al PRO cuando era la presidenta del partido hasta hace 2 años. Hubo un proceso anticipatorio que fue el traslado del 80% de los votos de Juntos por el Cambio cuando ella pierde en la primera vuelta y empieza todo ese proceso. Bueno, hay otra parte de ese capítulo que, insisto, me parece que también forma parte del análisis del establishment sobre cuál va a ser el comportamiento de figuras con tanta atracción de voto. ¿Vos creés que ella puede sacar más del 15,7% del padrón que sacó Adorni? Sí. Yo te digo esto porque no podemos dejar de tomar en cuenta la enorme defraudación popular que hay. Bullrich es la número 1 de la pretensión de montar una democracia de infantería, una dictadura dentro de la democracia, llamarlo como quieras, alterar el régimen político contra las libertades, contra las garantías constitucionales, contra los trabajadores, contra las organizaciones de los trabajadores, contra el derecho de huelga. Acaba de tener un revés, con un fallo judicial contra el decreto ya de fondo, no cautelar, sino de fondo, que considera anticonstitucional el decreto antihuelga. Pero eso no quita que tenga voto, bueno, Néstor. Pero Adorni sacó el 15,7% del padrón. Y ahora en Rosario se votó todavía menos. Pero el PRO quedó cuarto.
en la ciudad de Buenos Aires. No, lo tengo claro. Claro, porque Claudio de lo que hablaba era de está devorando el PRO. Sacó 15-7 cuando sacó los penales. Claro, hay se un está valor devorando simbólico, el PRO, no hay te cabe bueno, ninguna ese duda. dato es un dato. No, en 2 años implica una consolidación que yo creo que se va a ver plasmada en el Congreso. Por eso digo, no nos vamos a encontrar con un oficialismo que logre superar el quórum en diputados y en el Senado, pero sí nos vamos a encontrar con esto que parece que se puede profundizar mucho más, que haya un bloque de La Libertad Avanza que tenga el doble de diputados y que se haya quedado con todos los diputados que no va a tener el PRO, por ejemplo. Claro, que haya una migración de dirigentes. A eso totalmente, te referís, que ¿no? llegue el momento de que suceda en las bancas lo que ya viene pasando en los votos. Ahora, eso, si sucede en las bancas es porque, digamos, hay una negociación, obviamente, porque se compra el pase, digamos, para hablar en términos futbolísticos. Totalmente, ¿no? y muchos que dejan de jugar a préstamo. Claro, hermoso. Por eso. Sí, sí. Bueno, pero eso ya es una cosa muy fina, pero cuando uno mira las votaciones, la última votación del PRO, el PRO votó todo separado y distinto. O sea, la fragmentación hacia el interior de los bloques es total. Pero digo, yendo puntualmente al caso del PRO, vos veías abstenciones, afirmativos y negativos. Digo, ya no hay ausencias. Y ausencias. Te faltó. O sea, eso ya está, eso ya no es un bloque. Entonces. Claro. Claro, es un bloque en disolución. Bueno, le pasa lo que le está pasando al radicalismo. 4 bloques está dividido el radicalismo. Lógico, y en la elección de la provincia de Buenos Aires se vienen grandes novedades, porque los intendentes radicales y del PRO están queriendo defender su territorio y no subordinarse al esquema vertical de la Libertad Alianza, de la Libertad Avanza. Ahí vas a tener otro capítulo de la crisis política del PRO interior y de la Libertad Avanza para quedarse con todo. Claro, porque la Libertad Avanza, digo, más allá de que cree como estar mejor posicionada en la provincia de Buenos Aires, necesita de esas caritas del PRO para integrar las listas, ¿o no? Sí, ahí lo que puede pasar es que termina habiendo una suerte de acuerdo de cúpula, que es un poco el temor que hay sobre todo en el PRO. Digo, cuando digo cúpula, digo Sebastián Pareja, que es los Menem, ¿no? Y que es Karina. Cerrando con Ritondo, con Santilli. Y que es la recontracasta. Cerrando con Ritondo y con Santilli, pero abajo en el territorio los 13, 14 intendentes que tiene el PRO te blindan el territorio. O sea, o no te juegan lo que te tienen que jugar. O ahí empieza ahí hay una alerta también, cuidado, porque tal vez las cosas no salen como creen que les van a salir. Veremos que, por ejemplo, pienso en Guillermo Montenegro, que tiene muchas ganas de pasarse la Libertad Avanza, pero gobierna un distrito que no es menor, que es en realidad General de Pueyrredón, exactamente, donde está Mar del Plata, pero que es la cabecera de la 5ª sección electoral y que debe tener un palo o dos de votantes, de electores. Digo, son temas, digamos, lugares potentes, con urbanos muy, muy importantes. Entonces, se vienen fricciones. En el peronismo también, ¿no? Y temores, porque, por ejemplo, el PRO mide menos de 6 puntos en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, ¿cuál es la negociación con la Libertad Avanza? Cuando la Libertad Avanza, si se tiene que poner a discutir todo en términos de encuestas y mediciones, está en condiciones de obligar a una capitulación del PRO en esa negociación. Con 2 elementos. Javier Milei desembarcó en La Plata el jueves pasado de una forma en donde quedó claro de que eligió directamente a Axel Kicillof con su antagonista preferido. Ya no habla más de Cristina Fernández de Kirchner. Hay un proceso de reordenamiento en ese contexto. Un PRO que además parece que negocia con Macri prácticamente en el exilio anterior, en una retirada, para no subestimar. ¿Dónde está Macri físicamente? ¿Está jugando al bridge en algún país que no es este? ¿Dónde está? Bueno, está muy absorbido por su dinámica en la FIFA. Claro. Sigue muy de cerca lo que está pasando en la negociación que conduce Cristian Ritondo. Hay que recordar además que el PRO ya no es una fuerza solamente porteña. Ha cruzado la General Paz en 2 oportunidades. Una fallida, que fue cuando el PRO ganó la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Pero hoy en día el PRO gobierna 5 provincias y algunas de las voces más críticas ya no surgen de la ciudad de Buenos Aires, con un Jorge Macri debilitado y con la discusión de la provincia. Aparecen otros gobernadores, como por ejemplo Nacho Torres, que es gobernador de Chubut, en donde dicen, bueno, las decisiones del PRO ya no se toman en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, se toman en las provincias donde gobierna el PRO. Ahí posiblemente surjan otras voces altisonantes. Digo, gobernadores como Nacho Torres, ¿cuánto acatan la autoridad, digamos, del fundador del PRO? Bueno, hubo 2 momentos. Hay que recordar que Nacho Torres, con sus particularidades, fue el primero en pelearse públicamente con Javier Milei, ásperamente.
Después retomar una negociación de respeto con Santiago Caputo, con que no la ha perdido y la mantiene, porque además son contemporáneos, además, hay que sumarle este dato. Cuarentones, ponele. Cuarentones, y que en un momento, este es el otro rol de Macri, ¿no? Porque el que lo frenó a Nacho Torres en ese momento originario del gobierno de Javier Milei fue Mauricio Macri. Lo hizo parar, lo hizo bajar un cambio cuando iba al choque. ¿Se estará arrepintiendo ahora Macri de eso o lo está haciendo jugar de otra manera? El presidente había compartido una imagen retocada de Nacho Torres con rasgos faciales como de una persona con síndrome de Down. Claro. Cierto. Recordemos Exactamente. que ese fue el nivel de le dijo que lo hubo. iba a mear. Bueno, eso que no lo es muy recordaba, particular, pero... es precisamente toda la exacerbación fálica que padece nuestro presidente. Es decir, porque el voy a mear tiene que ver con la posición erecta del hombre y con el pene erecto siempre, que es el delirio que tienen todos estos tipos que se la pasan. Y la fijación anal, la exacerbación fálica va parejita con la fijación anal y con la cuestión sádica. Hacer daño tiene que ver con una fijación anal y esta locura de creer que es un enviado, exactamente. No le falta nada al personaje. Él es un enviado. Por ejemplo, para el psicoanálisis la locura no es la psicosis, la locura es creerse alguien. Y acá tenemos un señor... No le falta nada, además no aliado a falta nada. Netanyahu y a Trump, realmente no le falta Exactamente. nada. Ahí estamos viendo la foto que en su momento había compartido el presidente Milei del gobernador de Chubut. Esta idea de te voy a mear, digo, me pregunto si, además de lo que decías, si no tendrá que ver con un poco el comportamiento canino, ¿no? También esta idea de marcar territorio, te meo y te marco como mi territorio. Eso, levanto la pata. Claro. Puede ser, no puede sé, ser tranquilamente. Sí, para, puede ser tranquilamente. Para callar las dudas tendría que haber mostrado los 5 perros. Mostró uno. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, algo que reflexioné después de la entrevista. Digo, para callar los rumores tendría que haber mostrado los 5 perros. Mostró uno. Sí, claro. El clon. Sí. Que no, y no está que claro. Además yo no sé cuál es Conan 1, Conan 2, no tengo la menor idea. Al final es como no, que... Conan 1 está en el cielo. Che. Con el que habla, pero él habla al cielo con Conan 1. Finalmente esto es irrelevante, ¿no? Digamos, digo, el vínculo que el presidente tiene con sus animales de compañía, digo, es irrelevante comparado con el vínculo que tiene con todos los argentinos. Por ejemplo, ¿no? pero la narrativa canina sigue garpando. ¿Sigue garpando? Esta es la pregunta que también tengo, porque tengo la sensación de que, que cada nueva aparición de Milei pasa más inadvertida que la anterior, ¿no? Que cada nueva entrevista que da Milei genera menos repercusión que la anterior. Sí, totalmente. Nosotros estamos hablando de esto, pero no sé cuánto más se va a hablar de esta entrevista, a la que yo creo que son todos gestos para llamar la atención de parte del presidente, ¿no? Voy a llevar al perro, me voy a poner el mameluco de YPF y voy a hacer que mi siervo que me está entrevistando tenga el mameluco también. No tiene recursos para recuperar la agenda. No. Esto es lo que hizo durante 1 año y medio y ahora no sigue igual, y no puede cambiar. Creo que ahora ha empezado el momento de redoblar la etapa del insulto. Y ahí nos encontramos con otro paradigma. José Luis Espert, bueno, el primero en avanzar con la dinámica de los insultos y de tener una centralidad a partir de vapulear y denostar y destrozar verbalmente a la otra persona. Y ahora el régimen, y me declaro solidario, ha metido presa una chica. La mencionabas vos al principio, Sergio. Sí, Alesia. Una que ha hecho una boludez, pero no puede estar presa por eso. No, es ahora en Ezeiza. Es muy serio. Y ahora en Ezeiza. Es muy serio. Es muy grave. Lo que ocurre es muy serio. Ahora, no puede recuperar porque la agenda de hoy es la banca Morgan. La agenda de hoy está acá en Comunistas. La banca Morgan, muy bien. Lógicamente, es la derrota de la Libertad Avanza. 4 distritos de los 300 y pico de distritos de la provincia de Santa Fe ganaron, perdieron. La victoria del peronismo en Rosario. En todos lados, la victoria del peronismo en Rosario. Salió tercero en la capital de Santa Fe. Quiero decir, puede no hemos hablado de Isildo Infran. A eso y Isildo Infran, que, bueno,
es para la polémica. Es para la polémica, pero sigue ganando. Va por la gobernación eterna. Eterna, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede con esto, con los periomierdas, competir con esos potentes fenómenos de la realidad de la crisis? En un caso política y electoral, la gente vota cada vez menos, pierde la elección en una provincia como Santa Fe, o el JP Morgan que dice salgan de las posiciones de la bicicleta financiera. Bueno, tiene patas cortas. Yo creo que eso es un poco el dato de la situación política, lo que se está acumulando y también en la ebullición del conflicto social. Es que tiene dos agendas el gobierno, la económica y la de seguridad. Después no tiene otros elementos. No hay agenda positiva. Y la de insultos, de la económica, bueno, la de seguridad y la de insultos. Es muy difícil. Pero tratando de ponerle un prisma estrictamente político y periodístico, digo, tiene esas dos agendas. Después Totalmente. No ves un gobierno ampliando su base de alianzas políticas, exactamente. Ni mucho menos. Sí creo que otro dato periodístico importante de arranque de la semana son los procesos de articulación aún malheridos dentro de lo que llamamos el panperonismo, ¿no? Me parece que arrancamos la semana con dos señales rápidas. Mañana hay una nueva reunión después del encuentro que hubo el domingo en la noche, 2 horas, en donde finalmente algunas escenas que parecían muy difíciles finalmente se cristalizaron. Parece que hay acuerdos para negociar un proceso de unidad. Vamos a ver cuánto de eso tiene, pero creo que hay ecos. Y uno de esos ecos es lo que pasó en Santa Fe. Seguramente de esos temas estaremos hablando mañana, porque por hoy, camaradas, se nos ha terminado la mesa de debate. Muchas gracias por haber compartido esta noche. ¿Te pareció corto, Néstor? Mañana hay más. Increíble, mañana fue rapidísimo. Mañana a las 20:30 estamos de vuelta. Ahora tenés que esperar solo unos minutitos y ya llega